Buenos días, señoras y señores, eguerdi on jaun andreak. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este acto de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo que les ofrece la Comunidad Foral de Navarra a través de sus instituciones, el Gobierno de Navarra, el Parlamento de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, en la víspera del Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Ongi etorri, terrorismoaren biktimendako aitormen eta erreparazio ekitaldi honetara. Nafarroako Foru Komunitateak eskaintzen die bere instituzioen bitartez. Nafarroako Gobernua, Nafarroako Parlamentua eta Nafarroako Udal eta Kontsejuen Federazioa terrorismoaren biktimak gogoratzeko Europako egunaren bezperan. El terrorismo ha estado presente en Navarra durante décadas, especialmente a través de la acción criminal de ETA, causando un daño irreparable a muchas familias. La peor parte de los efectos de esta lacra social la han soportado las personas asesinadas. En recuerdo de todas ellas, vamos a comenzar este acto manteniendo un minuto de silencio en pie como signo máximo de respeto y reconocimiento. La Unión Europea fijó el día 11 de marzo como Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Eligió esta fecha porque el 11 de marzo de 2004, hace ahora 14 años, un brutal atentado terrorista cegó la vida de 191 personas y causó centenares de heridos en Madrid. Fue el atentado terrorista más sangriento de la historia del viejo continente. El terrorismo está presente en Europa y en muchos lugares del mundo. Y Navarra ha sufrido duramente, durante muchos años, esta lacra social, especialmente por la sangrienta actividad de la banda terrorista ETA, que ha asesinado, herido, secuestrado, extorsionado y amenazado a muchas personas y les ha causado graves daños no solo a ellas, sino también a sus familias y al conjunto de la sociedad. Hoy, en la víspera de esta fecha del 11 de marzo, la Comunidad Foral de Navarra, a través de sus instituciones representativas del conjunto de la ciudadanía, el Gobierno de Navarra, el Parlamento de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con la presencia e intervención de sus 3 presidentes, promueven esta conmemoración. Es este un acto de reconocimiento y reparación dirigido y dedicado a las personas y familias que han sido víctimas de los atentados terroristas perpetrados en Navarra. Dirigido también a los navarros y navarras que sufrieron un atentado fuera de nuestros límites geográficos y a todas las personas que bien aquí en Navarra, bien en otros lugares, han sido víctimas de la injusticia provocada por la violencia terrorista. Navarra expresa así la solidaridad de sus instituciones y de su sociedad a quienes tanto y tan injustamente han sufrido la lacra del terrorismo. A lo largo de este acto escucharemos los testimonios de varias víctimas del terrorismo de ETA
Intervendrán quienes presiden el Gobierno, el Parlamento y la Federación de Municipios y Concejos de Navarra. Escucharemos las intervenciones musicales de la Escolanía del Orfeón Pamplonés con canciones populares de distintos lugares del mundo. Y finalizaremos con la interpretación, en cordial unión con leal tesón, del himno de Navarra. Como colofón de este acto, les invitaremos a trasladarse al exterior del edificio, donde les ofreceremos una flor a cada uno de ustedes para depositarla a los pies del monumento a las víctimas del terrorismo erigido en la plaza. Comenzamos, pues, con los testimonios de las víctimas y, en este sentido, veremos un breve vídeo de 9 minutos con diversos testimonios. Serán los de María Carmen Velascoain, madre del niño Alfredo Aguirre, Juan Salgado Fuentes, herido en atentado en Leiza, Iñaki García Arrizabalaga, hijo de José Manuel García Cordero, y Ainara Hernández Cabeza, hija de Gregorio Hernández Corchete. Soy Ainara Hernández, soy hija de Gregorio Hernández Corchete, que fue víctima del terrorismo. Yo soy Juan Salgado Fuentes, natural de Villar de Barrio, en la provincia de Orense. Soy víctima del terrorismo de ETA en el año 1983 en Leiza, Navarra. Yo soy Iñaki García Arrizabalaga, hijo de Juan Manuel García Cordero, que era el delegado de la compañía telefónica en Guipúzcoa, que fue secuestrado y asesinado el 23 de octubre de 1980 por un grupo de 2 personas pertenecientes a los comandos autónomos anticapitalistas. Yo estaba aquí en el primer piso y fue un bombazo que rompieron el portal, la escalera, se cayeron cristales, espejos, se cayó todo y llegó él al tiempo de la policía. Y cuando me tocó el timbre a mí, explotó pero lo visto era con mando a distancia. Y el policía estaba aquí en la misma puerta y yo creí que era él. Entonces cuando salí vi que una botica de mi hijo estaba aquí y él estaba tirado aquí mismo. Todavía vivía, lo que pasa es que no me dejaron entrar a la ambulancia. Yo me quedé muy mal porque me cogieron en un coche y yo quería haber ido con él y no pude. Lo de mi padre ocurrió el 15 de octubre de 1982. En su cumpleaños le habían regalado una escopeta. Al regalarle la escopeta, todo su afán era poner los papeles de la escopeta al día, porque era siempre muy legal, todo tenía que hacerlo bien y quería ir a cazar y que quería poner. Y se fue al cuartel de Leiza, con ayuda de mis tíos. Y una vez que le pusieron los papeles en regla y eso, al salir, pues mis tíos tiraron un poco para adelante y él siempre, por lo visto, tenía que agradecer todo esto y se quedó despidiéndose pues, en un escalón. En ese momento, pues, ETA tenía preparado un atentado. Al estar mi padre en un escalón, pues un tiro pues, le dio en la pierna. Y al caer, pues la altura le pilló en el cuello y se quedó en el momento. Bueno, pues esto es el diario vasco, el periódico que salió aquel día en la noticia, donde dice 2 guardias civiles heridos en atentado terrorista en el Alto de Huici. Este es el coche Land Rover donde se aprecian los impactos de bala y las granadas que nos tiraron. Se ve el vehículo metido entre las hayas, donde quedó, y yo quedé ahí dentro, y donde pone 56 balas contra un Land Rover de la Guardia Civil. Pues en el que tengo entre las manos es un tubo de plástico donde guardo la metralla que me sacaron en la intervención quirúrgica del atentado. Esto es una posta. Esto es una bala de CEMI. Esto es una chapa del vehículo de la explosión y esta es otra bala de CEMI y aquí pues más tipo munición o no sé qué puede ser esto. Esto fue lo que me sacaron a mí del hombro y del cuello.
Recuerdo que estando en clase apareció mi hermano el mayor y me dijo: Iñaki, sal, vamos a casa, que la Aita no ha ido al trabajo y la mamá está preocupada. Y estando allí recibimos una llamada diciendo que el coche de mi padre había aparecido en una gasolinera cercana, y al rato se recibió una segunda llamada diciendo que había aparecido un cadáver en el Monte Ulia de San Sebastián. Fuimos allí y efectivamente, sentado, apoyado junto a un árbol, encadenado con las manos en la espalda y con una capucha, estaba el cadáver de mi padre con 2 tiros en la cabeza. Pues recuerdo que mi madre nos juntó a los hermanos mayores y nos dijo: oye, pues esto es lo que ha pasado, han asesinado a vuestro padre, ¿queréis que nos vayamos a vivir fuera de aquí? Y yo recuerdo que todos los hermanos dijimos: pero ¿cómo que marcharnos fuera de Donosti? Marcharnos sería como reconocer que algo habría hecho nuestro padre. Yo tenía 3 años, mi hermano tenía 2 años, mi hermana 1 año. Éramos muy pequeños, no podíamos tener recuerdos de tal, pero sin querer se te queda como cosas grabadas, esa tristura en casa. Una vez que tuve el atentado, yo me vine para Orense, estuve de baja 2 años, me di de alta y estuve de comandante puesto aquí también, en un puesto de aquí, hasta que ya no, con las secuelas en invierno, aquí esto como me sumo y eso, pues me tuve que dar de baja. Yo con 29 años, y como yo, pues la mayoría, porque si fuera cosa que decían de los guardias civiles de antes, que tal, pero allí era gente nueva, es decir, que ninguno tuvo tiempo de hacer daño, ni estuvo con la época franquista, ni mucho menos. Allí éramos todos chavales. Entonces, te sientes que llegas allí, cuando crees que eres una persona como otra cualquiera, eres un bicho raro. Entonces, impotencia y rabia, y no sabes por qué pasa eso. Y si yo estoy cumpliendo con mi deber, como si fuera un carpintero o un albañil. Era para mí tal incógnita de dónde estaba, y no quería más que salir a buscarlo donde fuera. Y era una obsesión que no podía parar, ni de noche me pasaba toda la noche dando vueltas por la casa. Mi marido se desquició y le dio por el alcohol, tuvo que jubilarse. Mi hijo se me casó con 19 años, porque era superior a él estar sin su hermano en casa, y me vi bastante sola. Pero un niño empezando a vivir, que era un capullico, empezando a vivir, no le gustaban los 14 años, quería más, porque él iba a ser famoso, y él no quería más que vivir. Todo el barrio te dirá cómo era. Un cantarín, una cosa fuera de lo normal. Yo digo que no era para este mundo, no era. Mi madre siempre, o sea, todos los días se habla, porque se habla de él, cómo hubiese reaccionado en muchas cosas, qué hubiese hecho. Siempre, pues que solo vivía por querer estar con nosotros, y era trabajador, era generoso. Mi padre era una persona que empezó trabajando de practicante en Tolosa, después se entró en el escalafón más bajo en Telefónica y poco a poco y por méritos propios fue ascendiendo hasta llegar a delegado provincial, a gerente, ¿no? Era una persona muy trabajadora, era una persona muy familiar, muy entrañable, muy hogareña, era una persona que quería mucho a sus hijos, y recuerdo con mucho cariño la figura de mi padre. Entonces, igual lo peor es eso, ¿no? Que él se ha ido y ha perdido todo, pero es que hay mucha gente aquí que nos quedamos con el dolor. Y en un primer momento, yo recuerdo claramente que dije, o sea, han hecho daño a mi familia, esto lo tienen que pagar o hay que devolverlo. Y yo empecé a caer en una espiral inconscientemente, pues de odio, de deseos de venganza, de decir, pues joder, esta gente lo tiene que pagar, ¿no? Hasta que en un momento dado yo tuve ocasión de salir a estudiar fuera de Euskadi. Tras ese proceso de reflexión te das cuenta, insisto, de que tú eres el primer perjudicado, y dices, no, o sea, yo tengo que salir de aquí, o sea, tengo que salir de este agujero en el que estoy metido. Y eso es muy importante, ser consciente. Mucho se habla del perdón y de decir que yo no tengo ni que perdonar ni dejar de perdonar a los terroristas.
Yo solo quiero, o busco, o exijo que se haga justicia y que cumplan lo que dice la ley y nada más. Y no tengo que perdonarle a nadie, ni tampoco piden perdón, y el que pide perdón es porque le interesa a ellos, para reducir sus penas, no es porque lo sientan y porque eso no. Yo creo que este dolor no se me va a curar nunca. No tengo odio, no se va a curar nunca, no me van a devolver a mi padre, esto no lo voy a poder volver a ver, que es lo que quieres. Pero bueno, al menos el pensar de que te digan está mal hecho, se ha hecho mal, es un error, yo creo que aliviaría. Somos un testimonio vivo de que se puede convivir, porque la alternativa, odio, venganza, está claro que no produce más que sufrimiento. Para que esté en la memoria y no se vuelva a repetir esto, porque yo creo que de la historia y de las cosas que pasan se aprende, y es una manera de que si tú inculcas eso a la gente joven que va viniendo, igual va aprendiendo a que no se puede repetir esas cosas, que por ese camino no vamos a ningún lado. Una de las personas que nos ha dado su testimonio en el vídeo, don Juan Salgado Fuentes, les va a dirigir la palabra en este momento. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores por haber permitido tener voz en este acto. Voy a diferenciar estos 3 minutos de testimonio de la intervención en 2 partes. La primera, referente al vídeo, y la segunda, a la educación por la paz y la convivencia. En cuanto al vídeo, debo decir que son 3 secuencias de 30 segundos sacadas de un vídeo de por lo menos 15 minutos. Por lo tanto, era muy fácil sacarlas de contexto y no solo se deben valorar visto el vídeo completo, donde se relata en buena parte lo que sufrimos las víctimas de ETA en los años 80, los famosos años de plomo. Aquello era un infierno, años de mucho odio, mucha sangre derramada, mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas lágrimas, mucha incomprensión y mucha soledad. Con esta mochila es muy difícil pasar página como pretenden algunos y encima nos piden a las víctimas mucha generosidad. A las víctimas no se nos puede pedir más. Nunca hemos respondido con la violencia. Pusimos los muertos, pusimos la sangre, pusimos el sufrimiento y pusimos las lágrimas. ¿Qué más se nos puede pedir? A quien les queda por poner de su parte es a los políticos y a los terroristas. A los políticos que nos gobiernan deben estar siempre al lado de las víctimas y nunca equiparar a las víctimas con los asesinos. Para estar con las víctimas hay que aislar a los verdugos. Deben exigir a ETA que se disuelva, rechazar y condenar de forma rotunda el terrorismo, sin paliativos, sin ambajes y sin tapujos. A los terroristas deben saldar sus deudas con la justicia. Deben colaborar en el esclarecimiento de los atentados que faltan por resolver, como prueba de arrepentimiento real y resarcir en lo posible el daño causado. Solo así se podrá pasar página de una forma justa, digna y democrática. En una palabra, pasar página sin impunidad. Y termino esta primera parte con la famosa frase de Churchill: nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. En cuanto a la educación por la paz y la convivencia, para que esto no vuelva a ocurrir, se debe hacer una importante labor educativa y pedagógica, tanto en escuelas, universidades, seminarios, foros, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Las víctimas necesitamos memoria, dignidad y justicia. No nos vale la teoría del palo y de la zanahoria. No se puede poner un día
una placa a una víctima y al día siguiente hacerle un homenaje a un terrorista convicto y confeso, recibiéndolo como un héroe. Esto es una humillación para las víctimas del terrorismo. Eso no me parece la mejor forma de educar para la paz y la convivencia. Aún hoy hay algunas partes donde se sigue adoctrinando en el odio. La historia la deben escribir los historiadores, pero para que no se transverse y sea veraz, se deberá tener siempre muy en cuenta el relato humano de las víctimas que lo sufrieron en primera persona y no mezclemos la memoria pasada con la memoria reciente. Y como tenía 3 minutos, no quiero terminar sin dirigirme a toda la juventud y especialmente a la vasca y a la navarra. Vosotros no tenéis la culpa de lo que pasó, pero seréis responsables si volviera a suceder. Muchas gracias a todos por escucharme. Escuchamos ahora a la Escolanía del Orfeón Pamplonés, dirigida por Juan Gainza. Habita
Interviene en este momento el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Pablo Azcona Molinet. Estimadas presidentas del Gobierno y del Parlamento de Navarra, autoridades, amigos, amigas, buenos días, egunon. Es una obligación moral y a la vez un honor participar en este acto en el que las instituciones de Navarra expresan una vez más su reconocimiento hacia todas las personas que han sido víctimas del terrorismo en cualquiera de sus formas. Un acto que celebramos además en el ámbito del Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Un día que tanto dolor trae a nuestra memoria. Un acto, en fin, que cobra especial fuerza y singularidad para nosotros, los representantes políticos, porque nos permite compartir este espacio con quienes habéis sufrido en carne propia esta lacra y saludaros y miraros a los ojos y deciros una vez más que sentimos vuestro dolor y que haremos cuanto esté en nuestras manos para paliarlo y para que nadie más tenga que sufrirlo. Larga es la historia del terror en nuestra tierra y oscura es la sombra que todavía proyecta sobre nuestra sociedad y que crece aún hoy con nuevos atentados perpetrados por otras manos, pero con la misma sinrazón y la misma crueldad, y que suma nuevas víctimas a una lista que empieza ya a parecer interminable. Víctimas que no siempre han encontrado en la sociedad o en una parte de la misma todo el reconocimiento o el apoyo que merecían. Por eso, y en representación de las instituciones locales de Navarra, he de expresar aquí a quienes hoy nos acompañáis y también al resto de personas que comparten vuestra condición, nuestro reconocimiento, nuestro afecto y nuestro compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la dignidad. Desde el más profundo respeto quiero transmitir a todas las víctimas del terrorismo nuestra solidaridad. Vuestro dolor, de hecho, no es ajeno a nuestras corporaciones locales. Es preciso recordar que hubo días en que los concejales de cualquiera de nuestros pueblos eran objetivo terrorista por la mera condición de sus cargos. Y se sucedían los atentados contra la vida o los bienes de muchos de ellos. Personas a las que se les negaba el derecho a pasear por sus calles de pueblos o ciudades libres de amenazas y de miedos. Personas que en algunos casos pagaron con su vida el precio de la libertad de todos y de todas. Como representante de las corporaciones locales de Navarra, permitidme recordarle especialmente a esos concejales que perdieron la vida. No fueron más víctimas que otros, pero me corresponde la obligación de tenerlos en cuenta, traerlos a nuestra memoria y agradezco que se me permita la licencia. Actos como el de hoy deben de servirnos en primer lugar para reafirmar nuestro compromiso con las víctimas, para expresaros nuestro apoyo y solidaridad. Lo hemos venido haciendo durante años, hemos condenado cada acto terrorista, hemos colgado nuestras banderas a media asta, nos hemos plantado en las puertas de las casas consistoriales de nuestros pueblos, hemos recorrido nuestras calles. Pero todo ello, tal vez fue poco y tal vez fue tarde. Quizás nuestra sociedad tardó demasiado en manifestar su condena y su apoyo a las víctimas de la única forma que puede hacerse, de forma radical, de forma contundente. Porque esa determinación que ahora manifestamos tal vez pudo acabar antes con el terrorismo de ETA. Como Schindler en la memorable película de Spielberg, quizás también nosotros, también nosotras, debemos reconocer que pudimos haber salvado alguna vida más si nuestra sociedad hubiese sido más firme y hubiese manifestado antes la firmeza. Por todo ello, por si alguna vez no sentisteis o no sentisteis en tiempos más oscuros todo el aliento y toda la solidaridad que merecéis, os pedimos disculpas. Por otra parte, este acto debe ser un acto de compromiso con todos y cada uno de los seres humanos y con sus derechos. Todo individuo, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la libertad y tiene derecho a la seguridad. Asumimos el credo y exigimos además su cumplimiento. Y por tanto condenamos con toda claridad y sin resquicios ni matices la violencia terrorista. Nada justifica la muerte de un ser humano.
Nada justifica la violencia, nadie tiene derecho a ejercer violencia sobre sus semejantes y recordar que los conflictos personales, sociales, políticos, ideológicos deben siempre resolverse por cauces pacíficos. Y las instituciones tenemos el deber y la obligación ética de contribuir a conseguir una convivencia más justa y respetuosa de todas las ideas, una democracia más profunda basada en el derecho a la vida y a la libertad, contribuir a la educación en valores para las generaciones futuras, así como a erradicar la cultura del ejercicio de la violencia política. Y finalmente, este acto nos debe servir para comprometernos con un mundo en paz, libre de violencia, y para ello necesitamos de vuestro concurso, el concurso de las víctimas, a quienes no podemos pedir nada, pero de quienes tanto necesitamos. La tarea alude a la sociedad completa, y en lo que nos toca, quiero dejar clara nuestra disposición a aportar nuestra colaboración en cuantas acciones nos acerquen a todas y a todos a un futuro en paz. Termino mis palabras reiterando mi reconocimiento y solidaridad a las víctimas del terrorismo, mi compromiso con la dignidad y los derechos del ser humano, que no tengan que venir en el futuro otras generaciones a reclamarnos la memoria porque las instituciones de hoy no hemos sido capaces de reconocerla. Eskerrik asko, muchas gracias. La Escolanía del Orfeón Pamplonés interpreta ahora Las Amarillas, una canción tradicional mexicana. Toma la palabra seguidamente la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez y Garza.
señora presidenta del Gobierno, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, defensor del pueblo, autoridades, amigas y amigos, sobre todo víctimas y familias de las víctimas del terrorismo. Buenos días a todas y a todos. Egunon guztioi. Esta semana, el pasado miércoles 7 de marzo, se cumplían 10 años del asesinato del exconcejal socialista en Arrasate, Mondragón, Isaías Carrasco Miguel. Además, unos días antes, el 4 de marzo, se cumplían 27 años del asesinato en Valencia del delegado de la constructora ferrovial José Edmundo Casán. Y el próximo 16 de marzo hará 8 años que ETA cometió su último asesinato, esta vez en Francia, asesinando a un policía local francés. Con este asesinato, ETA ponía fin a una escalofriante cuenta que sumó 829 asesinatos y cientos miles de víctimas que ocupan muchos días en los distintos meses del calendario. Afortunadamente, hace ya 8 años, 2.920 días, que ETA no asesina, no mutila, no amenaza, no cercena nuestra libertad. Quiero traer a la memoria lo que recientemente una víctima del terrorismo en el Parlamento de Navarra, en este caso una víctima del IRA, el señor Alan Brecht, decía: si los pactos de Viernes Santo hubieran llegado 10, 20 años antes, nos habríamos ahorrado miles de víctimas. Yo digo, si el abandono de la lucha armada de ETA hubiera llegado antes de ese marzo de 2010, nos habríamos ahorrado miles de víctimas, cientos de asesinatos, miles de familias rotas. Zalantzarik ez dago, gatazka etiko bat badago oraindik ere bizirik diraudena, eta gatazka horren jatorria da indarkeria zenbaitetan babes esplizitua eman zaiola. Etak indarkeria behin betiko utzi izana albiste positiboa izan zen, desiratua, etorkizun itxaropentsu bat ireki zuena, eta horri dagokionez, etari behin betiko desagertzea baizik etzaio geratzen, eta ari babesa edo justifikazioa eman ziotenei giza eskubide eta printzipio demokratikoen erabateko onarpena iraganari buruzko irakurketa kritiko bat eginez. Les comentaba que no cabe duda de que persiste un conflicto ético que proviene de la justificación y, en algunos casos, apoyo explícito que se ha dado a la violencia. El cese definitivo de la violencia de ETA fue una positiva y deseada noticia que abrió un horizonte, que nos abrió un horizonte esperanzador. Y en este sentido, a ETA solo le queda desaparecer de forma definitiva y a quienes la apoyaron o justificaron asumir plenamente los derechos humanos y los principios democráticos desde una lectura crítica de su pasado. Como presidenta de la primera institución de Navarra, el Parlamento de Navarra, representante de la pluralidad y de la diversidad de nuestra querida comunidad foral, quiero señalar que el rechazo a la violencia, al terrorismo, venga de donde venga, pero el que explícitamente hace referencia a ETA ha sido reiteradamente condenado y rechazado. Haciendo memoria, quiero recordarles que la Cámara Foral que represento ha pasado de las 5 iniciativas registradas y presentadas contra la actividad terrorista de ETA en la época más dura, la que hacía mención, la época de plomo de su siniestra actividad, las décadas de los 80 y los 90, a las 23 iniciativas presentadas en la actual legislatura, la 9ª legislatura, en relación al rechazo de nuestro Parlamento a la actividad y a los asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA. Nadie podrá acusar a nuestra Cámara, al Parlamento de Navarra, representación del pueblo de Navarra, que no se ha manifestado rotundamente, reiteradamente, contra la barbarie de ETA. El Parlamento de Navarra ha apoyado a las familias de las víctimas, las acompañamos, las ayudamos a recorrer este duro camino en que las han sumido. Ahora, y tras
8 años, como decía, sin la amenaza constante de la banda terrorista, desde la defensa de vuestra memoria, de la justicia y de vuestra reparación, y con la esperanza puesta en la necesidad de que el camino de la paz que nos hemos empeñado en abrir desde las instituciones de Navarra aquí representadas, ahora, decía, debemos trabajar y contribuir a construir una sociedad que se mire de frente, que desde la franqueza, sin odio, sin rencor, construyamos un presente y un futuro en el que podamos compartir tanto bueno que nos une. En Navarra tenemos buenos ejemplos de asociaciones que representan a miles y miles de familias que nos han dado buen ejemplo de cómo desde la verdad, desde la justicia y desde la reparación se puede construir la paz, se pueden construir paces, construir esos espacios en los que encontrarnos, aprender a aceptar el consuelo, incluso de quien nos infringió el dolor o muchas veces miró para otro lado. Como decía, debemos apostar por la construcción de una memoria crítica con el pasado e inclusiva de todos los sufrimientos. Es un objetivo deseable e incluso necesario que socialmente compartamos un relato básico que revele todas y cada una de las vulneraciones acaecidas desde una perspectiva de los derechos humanos. Como garantía de no repetición, este ejercicio de memoria debe basarse en el respeto a la dignidad de todas las víctimas y en la deslegitimación de la violencia. Desde las instituciones y desde la propia sociedad se debe continuar avanzando en el reconocimiento de cada víctima desde su especificidad. Todas tienen derecho, todas tenéis derecho a esa justicia, a esa verdad y a esa reparación. Y en tal sentido son iguales, aunque no lo son las violencias que las han generado, ni sus significados o la respuesta social que obtuvisteis. No olvidemos tampoco que esta labor de memoria nos debe conllevar una asunción de responsabilidades sobre la violencia que se ha apoyado. Más aún, debe realizarse con independencia de otras violencias y a pesar de que otros todavía no lo hayan hecho, porque no se puede apagar el fuego con fuego, sino con agua. Tamalez, eta banda terrorista amaitu den honetan, ez dugu indarkeria terroristarekin amaitu, zeren eta terrorismo jihadistak ere jo baikaitu eta mehatxu gisa ageri baita beldurra gure bizitzetan inokulatuz, basakeria indiskriminatuaren bitartez. Les decía que, desgraciadamente, con el fin de la banda terrorista ETA no hemos acabado con la violencia terrorista, ya que el terrorismo yihadista también nos ha golpeado, nos está golpeando y se erige en amenaza a través de la barbarie indiscriminada, la inoculación del miedo en nuestras vidas. Y nada mejor que combatir ese miedo con nuestra solidaridad, con nuestra integración, la convivencia y el trabajo en la desradicalización. Es importante también dar el protagonismo a la cooperación intergubernamental y, desde luego, una mayor implicación de la Unión Europea en garantizar la paz, el retorno, la reparación y la justicia para las víctimas y las personas desplazadas de las guerras cruentas sobre las que tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Es muy fácil firmar declaraciones institucionales condenando actos terroristas que se suman al dolor de la pérdida de seres humanos, por el dolor de sus familiares y personas allegadas. Pero tras la firma de dichas declaraciones, continuamos con políticas que no cortan las vías de financiación y abastecimiento logístico del Estado Islámico, ni de países que nutren de armas a los países en conflicto o que sufren a diario los actos terroristas. Debemos trabajar más en neutralizar sus redes de captación y adoctrinamiento, cambiar las políticas en cuanto a los apoyos a las fuerzas democráticas en el mundo árabe, reforzar a la sociedad civil en Siria o en Irak y en tantos países y acabar con las guerras en ellos. Y, por supuesto, tenemos que proteger a las personas refugiadas, acabar con las mafias que trafican con ellas y combatir la xenofobia que está tomando a las personas refugiadas como cabeza de turco, que es justo lo que quieren los terroristas. Por último, y hablando de violencias también, y aunque existen muchas discusiones en la sociedad sobre si considerarlo terrorismo o no considerarlo terrorismo,
Lo que está claro es que también es urgente y muy necesario considerar la violencia machista en un contexto que causa terror, aislamiento y muchas víctimas año tras año. Comprometer a todos los partidos políticos y gobiernos a luchar contra también esta lacra desde esa perspectiva es necesario para poder abordarlo de una manera integral. Es responsabilidad de las instituciones públicas, por lo tanto, es nuestra responsabilidad proteger a todas las personas de las amenazas y del terror, también a las mujeres y a las niñas, porque es obligación garantizar los derechos humanos para todas y para todos. Amaitzeko gustatuko litzaidake berriz esatea zen terrorismoaren aurkako borrokan, edozein terrorismoaren aurkakoan, giza eskubideen defentsaz ari garela, bizitzaren defentsaz. Termino diciendo que me gustaría insistir en que en la lucha contra el terrorismo, en cualquier clase de terrorismo, estamos hablando de la defensa de los derechos humanos y en la defensa de nuestras vidas. Muchas gracias, mi esker, y que tengan un buen fin de semana. La Escolanía del Orfeón va a interpretar a Yangena, Juntos somos fuertes, es una canción del folclore zulú. Como además de interpretarla vocalmente, también lo hacen gestualmente, se van a cambiar un poquito de sitio y comienzan ya. Les dirige la palabra en este momento la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue Barcos Berruezo.
Señora Presidenta del Parlamento de Navarra, señor Presidente de la Federación de Municipios y Concejos, autoridades, señoras y señoras, pero muy especialmente a quien quiero dirigirme y hacerlo además mirándonos hoy aquí, es dirigirme a quienes han sido de una u otra manera víctimas, familias de víctimas del terrorismo. Lehenengo eta bat, ongi etorriak. Lo primero, la bienvenida, y lo quiero hacer en nuestras dos lenguas, lo quiero hacer en castellano y en euskera. Lo quiero hacer también en aquella lengua que durante algún tiempo parecía que fuera también el eco. En algunos momentos así se sintió, de una distancia. No lo es en absoluto. Beraz, baita ere, ongi etorriak, bienvenidos a esta que es vuestra casa. Quiero decir y empezar diciendo que desde su conformación en el verano de 2015, el Gobierno de Navarra asumió entonces un doble compromiso a la hora de impulsar políticas públicas de atención a las víctimas del terrorismo. Un compromiso con el deber de memoria que todas las sociedades democráticas tenemos para con quienes han sufrido la injusticia de la violencia, la injusticia del terrorismo, y un compromiso con el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Nuestro objetivo era entonces, es, hoy va a seguir siéndolo siempre, promover una cultura de paz, de respeto y de convivencia, donde las atrocidades cometidas en el pasado no puedan volver a repetirse y donde la memoria de las víctimas sea respetada y sea preservada. Porque la dignidad humana, los derechos humanos siempre estarán, como siempre debieron estar, por encima de cualquier idea y de cualquier proyecto. Nuestra comunidad ha sufrido el trauma y el horror de la violencia y del terrorismo durante décadas, siempre durante demasiado tiempo. El terrorismo en sus distintas manifestaciones ha atacado de forma injusta e injustificable a nuestra tierra, a nuestra ciudadanía. Y sin lugar a dudas, ETA ha sido la forma de violencia terrorista que más daño ha causado en nuestra tierra, en nuestra historia reciente, y requiere por ello una atención específica. ETA ha cometido graves vulneraciones de derechos humanos en Navarra. Lo ha hecho sobre navarros y navarras fuera de nuestras fronteras y las ha cometido también sobre muchos ciudadanos y ciudadanas en nombre de Navarra de una forma injusta e ilegítima. Por todo ello, las instituciones de Navarra tenemos una deuda con las víctimas del terrorismo, tanto en el plano individual como en el plano colectivo. En lo individual, nos debemos a la atención y respuesta a cada una de las personas que se han visto afectadas por la violencia terrorista. Y en eso de decir que si el trabajo hasta aquí hecho ha sido importante, el trabajo hecho desde 2015 ha sido igualmente reparador para todas y el conjunto de las víctimas de ETA. En lo colectivo representamos a una comunidad que precisa recordar, reparar y establecer garantías de no repetición, de modo que podamos seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa, más ética y más democrática, en la que los derechos humanos sean el faro que ilumine nuestro quehacer. Una sociedad solidaria con las víctimas del terrorismo aquí en Navarra y más allá de nuestras fronteras, siempre allí donde la injusticia de la violencia se haya manifestado. Hemos tenido ocasión de escuchar y todos de compartir momentos muy duros por un testimonio directo. El de Ainara, el de Juan, el de Mari Carmen y el de Iñaki, que hoy hemos, como digo, compartido. Pero estos son las historias de decenas de hombres y mujeres, hasta un total, y no me quiero olvidar de ninguna, ni una sola de ellas, hasta un total de casi 300. 300 personas que fueron asesinadas o que resultaron heridas en atentados terroristas con vinculación a Navarra. A todas ellas y a las miles de personas de otras procedencias que han sufrido las consecuencias del terrorismo está dirigido este acto. Un acto de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, un acto de solidaridad para con todas las personas que habéis sufrido la injusticia del terrorismo, y lo hacemos en un día tan especial como manera también de sumarnos a la conmemoración del Día Europeo a las Víctimas del Terrorismo, que se celebra mañana 11 de marzo. La pérdida de un ser querido es algo irreparable, como lo son también en muchos casos las secuelas de un atentado terrorista, tanto en la persona que resulta herida como en quienes le rodean, entre sus seres queridos. El acto que hoy celebramos lo que pretende es aportar ese reconocimiento, esa solidaridad y ese orgullo de las instituciones de Navarra hacia las víctimas del terrorismo. Somos conscientes de que el daño causado no va a ser reparado, pero estamos convencidos de que el reconocimiento institucional a las víctimas es, además de justo, ético y humano, es absolutamente necesario. El acto de hoy, además de condenar y denunciar la violencia terrorista, quiere trasladar a la sociedad actual y, por supuesto, claro, también, esencialmente, a las futuras generaciones, un mensaje de respeto y de convivencia,
basado en la memoria de las víctimas del terrorismo para que algo tan atroz no pueda volver a repetirse. Este Gobierno traslada, como lo ha hecho siempre, un mensaje claro e inequívoco de condena, como lo ha hecho siempre, y rechazo de la violencia que nunca debió de producirse. Y además quiere también avanzar en la convivencia real desde la memoria de lo que aquí ha ocurrido, para que entre todos y todas construyamos una cultura de paz y una cultura de no violencia. Porque una sociedad más justa, una sociedad más ética, en la que la violencia no tenga cabida, solo es posible si la asentamos finalmente sobre la memoria de las víctimas del terrorismo, preservando su recuerdo, mostrando nuestra solidaridad con ellas y trasladando a las futuras generaciones, desde el ámbito educativo, valores de respeto y empatía. Y ese es, en estos momentos, el reto de nuestra sociedad. Y ese es el compromiso con el que el Gobierno de Navarra trabaja, porque en el camino de la convivencia nuestra solidaridad y reconocimiento está y estará con las víctimas del terrorismo y con su memoria. De todos los testimonios que hoy hemos tenido ocasión de escuchar, Juan, me vas a permitir, ha habido uno que ha sido aquí en tribuna. Nos has hecho requerimientos importantes y compartidos absolutamente por parte de este Gobierno. Creo, y me permito hablar a Juan, y si me lo permitís, en el nombre de Juan, dirigirme a todas y a todos vosotros. Creo que este Gobierno ha dado muestra de ello, pero ha habido un requerimiento que me has hecho a mí personalmente, y me permites que lo traslade. Te has acercado antes y me has dicho: tratad bien a las víctimas. Permíteme, Juan, que yo te devuelva el mensaje. Permitidnoslo. Permitidnoslo. Porque no siempre, y en el empeño de este Gobierno, se nos ha permitido, pero hemos sido empeñados y seremos machacones, porque estamos convencidos. Cuando os trasladamos, y hoy aquí se ha trasladado una y otra vez, cuando os trasladamos que sois una parte esencial y necesaria de nuestra sociedad, y se ha recordado en algunos de los discursos, no estamos hablando de ninguna de las maneras de un elemento vacío o hueco. Sois el referente necesario, el testimonio vivo, la voz en primera persona que nos recordará siempre aquel horror que nunca debió de ser, que nos permitirá siempre buscar en las nuevas generaciones lo que nunca debió haber ocurrido. En todas las comunidades, en muchas comunidades, frente a mucho tipo de terrorismo, pero será en Navarra siempre con vuestra voz. Y nos decías también, y nos lo has dicho en público, te has dirigido a la juventud navarra y le recordabas que será responsable si decide tomar otro camino en un momento dado. Permíteme, Juan, hoy aquí tenéis de la mano de un grupo de jóvenes, creo que bien importantes, la mejor representación de la juventud de Navarra, en el homenaje, claro, cálido, con su música, con su calor, en el homenaje orgulloso, público y al mundo. Yo con ellos me quedo, es lo que os ofrecemos, y sobre todo la convicción de que en un futuro que debemos construir entre todos será la paz lo que nos mantenga unidos al margen de cualquier otra diferencia. Y por eso, y en la memoria de aquellas personas que hoy no nos pueden acompañar, de aquellas que nos acompañáis en su nombre y en el vuestro propio, lo que quiero es daros las gracias por ese testimonio que queremos mantener, y las gracias por habernos permitido hoy estar con vosotros cara a cara, es lo que os señalaba. Beraz, eskerrik asko bihotz bihotzez. Gracias de corazón. Escuchamos en este momento el himno de Navarra, Marcha para la entrada del Reino. Universal.
Así termina este acto. Como hemos comentado al principio, bajaremos seguidamente a la plaza, donde les ofreceremos a cada uno de ustedes un clavel rojo que podrán depositar en señal de reconocimiento bajo el monumento a las víctimas del terrorismo que allí se erige. Gracias a la Escolanía del Orfeón Pamplonés por su magnífica actuación. Gracias también a Jacinto y Alda de la Asociación EUNATE de Personas Sordas, que nos han traducido las intervenciones al lenguaje de signos. Gracias a todos ustedes por su presencia y, sobre todo, gracias a las víctimas del terrorismo y familiares de las mismas asistentes a este acto, con el que Navarra, a través de sus instituciones, honra y reconoce a quienes han sufrido la violencia terrorista. Muchas gracias. Eskerrik asko etortzeagatik. Ahí está.